esta hora de la mañana saludamos al doctor Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Doctor Torres, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Primero, lo primero, la Asamblea Nacional vuelve a estar en el centro de la discusión, pero no por temas positivos, sino por nuevos escándalos en torno al manejo administrativo del Parlamento. Ahora, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, señalada por una investigación del portal periodístico La Historia, que hace referencia a los gastos de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por ejemplo, en un viaje a la Amazonía, se ha hospedado en un resort de 5 estrellas con recursos de la Asamblea Nacional, según la investigación periodística. No solamente el hospedaje, sino también masajes, y ha pedido la devolución de algunos alimentos que ha consumido. La pregunta aquí, doctor Torres, como asambleísta, es ¿cómo queda el Parlamento, cómo queda la imagen del Parlamento con estos nuevos hechos? Yo estoy a favor de la transparencia, que se conozca todo, que se conozca el manejo de las cuentas públicas, especialmente para que si han habido excesos, se los regule y se los evite en una próxima ocasión. Pero ya mucho me temo que estamos cayendo en un circo provocado por o concertado por ciertas fuerzas, y lo mismo podríamos decir entonces del viaje del presidente a Nueva York y a México. ¿Por qué no se presentan también por parte de la presidencia las facturas de los hoteles de Nueva York y de los restaurantes que se están cargando también a fondos públicos? Si vamos a empezar a hacer eso, yo le digo, estoy a favor de la transparencia, que se conozcan todos los excesos para evitarlos en un futuro. Pero si vamos a empezar a tener esta discusión todos los días de en qué gastó en un chicle, en 2 chicles, en 3 chicles cada funcionario público, nos vamos a perder de la gran película de la corrupción que hay en muchísimos estamentos del Estado. Y además, déjeme decirle, si usted compara el presupuesto de la Asamblea, que tiene que manejarse de forma pulcra, por supuesto, el presupuesto de la Asamblea llega a 49 millones de dólares. El presupuesto de la función ejecutiva alcanza los 33,000 millones de dólares. Entonces, creo que si vamos a empezar esto, vamos por la transparencia total de la Asamblea, del Ejecutivo, del Judicial, de todos, absolutamente todos, para que no se cometan excesos como los que entiendo que no solo hay aquí, sino que también hay otras en funciones del Estado. O sea, finalmente sí lo considera usted un exceso los gastos de la presidenta, pero cree que se ha sobredimensionado la discusión sobre el tema asambleísta. Le pregunto esto porque, bueno, fuera que se tratara de un chicle o 2 chicles, pero un hospedaje de $480 la noche, ¿no? No, evidentemente, yo creo que hay temas que tienen que investigar. A mí me cuesta un poco entender, yo no creo que la propia presidenta en ese viaje que tuvo y que durmió en esa hostería haya sido la que se quedó en la caja, ella entregando las facturas o pidiendo facturas. Yo sospecho que eso puede ser alguien de un equipo, al menos así creería yo que se comporta un presidente de la Asamblea, no verificando él mismo las cuentas, pero en todo caso creo que pueden existir errores, que esos errores se tienen que dejar de cometer. Eh, no defiendo en absoluto las acciones, pero sí me sorprende que esto solo vaya semana tras semana contra la Asamblea, contra el Ejecutivo, absolutamente nada. Es como que yo diga en este momento, preséntenos las cuentas de los hoteles de Nueva York, porque al presidente le acompañó toda una comitiva. ¿Sería eso lógico, saludable? Quizás no, o quizás sí, no sé, pero mucho me temo que estos son ya temas concertados contra la Asamblea que buscan de alguna manera bajar en absoluto la capacidad de la Asamblea para ser un interlocutor en los temas políticos que se vienen. Este viernes, por ejemplo, se va a presentar esta supuesta mega ley creando oportunidades por parte del gobierno. Y el ataque sale justo en estos días. Entonces, yo les digo, vamos más allá un poco. No estoy en contra de que se hagan públicos estos documentos, pero si esa va a ser la forma de hacer política todos los días en el Ecuador, bueno, dejemos de preocuparnos por las cosas grandes y vamos a ese tipo de ataques. Sí, ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque no es la primera vez que escuchamos de un asambleísta esto de quieren atacar a la Asamblea Nacional. Hay un concierto de un grupo de gente, y le voy a consultar a qué grupo de gente se hace referencia,
para aminorar la imagen que tiene la gente sobre la Asamblea Nacional. También se lo hemos escuchado a Salvador Quispe de Pachacuti decir exactamente lo mismo. Usted dice, hay un grupo de personas concertadas para hacerle daño a la Asamblea Nacional. ¿Quién es, doctor Torres? Bueno, en este punto yo sí le digo, y son declaraciones del asambleísta Quispe, yo rara vez coincido con él, pero en este punto creo que sí tiene algo de lógica lo que dice. Eh, Como le digo, no justifico los posibles excesos que se hayan dado. Yo, al menos, si fuera presidente de la Asamblea, haría lo posible para gastar lo menos posible y que se conozca que he gastado lo menos posible y que, por supuesto, gastos personales lo hace cada uno de su tarjeta. Pero si usted ve, por ejemplo, el tema de los almuerzos, ¿qué cree la gente con este gasto, supuesto contrato de catering? eh, con lo que se ha manejado de forma informativa. Creen que los asambleístas desayunamos en la asamblea, que almorzamos en la asamblea. Yo jamás he desayunado en la asamblea, salvo en las máquinas que hay a la entrada y que uno pone $1 y se lleva chochos con tostado. Eso es lo que yo sé desayunar cuando no he avanzado a desayunar en la casa. Jamás he tenido un desayuno en la asamblea. Entonces, claro, con todo lo que se activa, ahora creen que los asambleístas comemos como rey desayunos de 20 o $25 o hasta $40. Que déjeme decirle otra cosa, no quiero No, ya defender esa quedó campaña. claro. Sí. Sí, sí, ya quedó claro, asambleísta, que es un tema de un contrato para temas protocolarios, para temas especiales, digamos, no es el almuerzo y el desayuno y la cena de No, todos los días. Eso quedó clarísimo, pero verá que no me respondió la pregunta. Yo le decía, ¿quién está atacando a la Asamblea Nacional? ¿Quién se ha concertado para y yo disminuir la creo que imagen de la Asamblea? Yo creo que evidentemente el gobierno, pues eso está clarísimo, el gobierno con todos, con un aparaje mediático también que los tiene muy identificado, en donde, También es culpa de la prensa, dice usted. no de toda la prensa, de cierta prensa, que evidentemente es prensa militante. Hay que diferenciar dos cosas. Hay una prensa libre, hay una prensa independiente y hay otra prensa militante. Vea solo lo que pasó en mi caso con la denuncia de los contratos en España. No le voy a decir qué medio, pero un medio no sacó absolutamente nada sobre el tema, ni en noticia, ni en entrevista. Entonces uno dice, a ver, quería aquí saber qué pasó o querían más bien proteger algún tipo de interés del gobierno. Entonces, creo que hay que diferenciar prensa, no toda la prensa es buena, ¿eh? Cuidado. Hay prensa buena, hay prensa que hace investigación, hay prensa libre, hay prensa que no tiene miedo en irse, contraírse con quien sea, y hay otra prensa que sí es militante, que se le nota claramente identificada con uno u otro gobierno o poder, no solo del gobierno central, también eso pasa con municipios, con prefecturas, etc. En ese sentido, eh, creo que si hay ataques que, como le digo, van poco a poco, yo creo que orquestados desde el gobierno, y lo digo sin miedo alguno, con un interés, quizás yo al principio pensaba que era para desprestigiar tanto a la Asamblea y forzar una muerte cruzada, pero ya veo que han descartado afortunadamente la muerte cruzada porque más riesgosos para el gobierno que para la propia Asamblea, y veo que ese interés va un poco en el sentido de bajarle al máximo la capacidad dialéctica de la Asamblea en el debate político para que cuando vengan, por ejemplo, proyectos, la Asamblea sea casi una basura en la discusión pública. Que, por ejemplo, la propia prensa en editoriales alertó el día del domingo que el proyecto este famoso que van a presentar el viernes de Creando Oportunidades va a ser a propósito un proyecto inconstitucional para que ni siquiera sea calificado por el CAL. Y con todos esos supuestos bloqueos, se abra luego la consulta popular. Así que creo que sí, no hay que perder la gran jugada política que está a veces en estas pequeñas acciones y estar atentos. Y eso sí le digo otra cosa y reitero, jamás defiendo ese tipo de gastos o ese tipo de contratos. Creo que hacen bien en hacerse públicos, pero si se hace públicos todo lo que va a hacer la Asamblea, lo que también yo pediría es que se haga público todo lo que hace el Ejecutivo, todo lo que hace el Judicial y cualquier institución pública que maneje fondos públicos. 7 de la mañana con 43 minutos, brevemente, antes de darle paso a mi compañera Joana Ramos, doctor
Torres, ¿cómo avanza este cruce de información que usted ha tenido con la Cancillería? ¿Usted recibió información de la Cancillería y la ha entregado a la Contraloría para que se examine lo que se hizo con los recursos de la Embajada de Ecuador en España en el marco de la crisis inmobiliaria que afectó a los migrantes? El gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno sostuvieron un programa de ayuda social y legal a los migrantes que terminó siendo, según lo que usted ha revelado, pues han vendido un gato por liebre. ¿Cómo avanza esa investigación? Bueno, ya la información, las más de 5.700 hojas fueron entregadas a Contraloría para que Contraloría haga los exámenes específicos y pertinentes al tema de los contratos, porque si usted revisa los contratos son legales, es decir, había un objeto lícito, las contrapartes sí son sospechosas, pero eso ya no me compete a mí hacer esa valoración. Por eso es que yo, respetando la institucionalidad, lo he presentado a la Contraloría. La Contraloría en los próximos días me va a notificar cómo serían estos exámenes. Estamos hablando de algo que no tiene precedentes en la historia de fiscalización y Contraloría en el Ecuador. Jamás, y según lo propio que me dijo el Contralor, jamás se habían hecho exámenes a las misiones diplomáticas de este tipo. Máximo se había llegado a verificar si el presupuesto del consulado se había o no devengado, pero jamás a procesos de contratación y ejecución de contratos, que es lo que se pide en este caso, porque como usted bien menciona, estamos hablando de bastante dinero, 10 millones de dólares, aproximadamente 7,5 millones de euros, 7 millones de euros en contratos de asesoría jurídica y 500 mil dólares en contratos de ayuda psicológica. En los primeros contratos que van desde el 2012 al 2016, varias contrapartes sospechosas desde el 2012 al 2016, Kinema, la cooperativa vinculada a Podemos, y esto no es mentira porque es la empresa que hace la gestión de temas de nómina y más del Partido Morado, y desde diciembre del 2016 hasta junio del 2021, empresas vinculadas a un solo nombre, al señor Walter Jaramillo Mena, que me estoy enterando que ha sido funcionario de la Secretaría del Migrante y luego del Consulado de Ecuador en Madrid. Entonces, contratos con este señor. Y algo curioso que se está este momento investigando es que los contratos de ayuda psicológica de los 500 mil dólares, 100 mil dólares los tuvo Kinema, pero parece que los 400 mil euros restantes estarían vinculados a empresas ya no cercanas al partido Podemos, sino al Partido Socialista Obrero Español, al partido que es gobierno en este momento en España. Así que la investigación creo que recién está empezando y aquí hay nombres de empresas sospechosas que espero que se vaya conociendo la verdad poco a poco. Y podría, evidentemente, tener alcance internacional. Estamos pendientes de los avances de esta investigación. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Asambleísta Torres, muy buenos días. Gracias por estar aquí en sintonía de Caché Noticias. Para el día de hoy, a las 9 de la mañana, se tiene prevista la sesión en la que se analice y finalmente se apruebe o no la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo. Es así, ¿verdad? Sí, es la continuación de la sesión en donde se está analizando la proforma prorrogada del 2020 y adicionalmente la programación cuatrianual, que fue lo que se adjuntó por ley a la proforma, en donde evidentemente hay una decepción. Yo no le diría tanto con la proforma del 2020 porque es una camisa de fuerza en donde al presidente nuevo le ha tocado ya únicamente devengar un presupuesto que tiene un avance de casi 2/3 partes, pero la gran decepción sí se ha dado en la proforma cuatrianual porque los datos que se presentan, las proyecciones que se presentan, no se compadecen en absoluto, no solo con lo que se propuso en campaña, es decir, con el plan ganador de la presidencia, sino con lo que se ha dicho ya en la gestión, porque en varios rubros las cuentas no cuadran, no coinciden, y eso ha preocupado a muchos, especialmente a quienes queremos que le vaya muy bien al gobierno y que esperamos además que ese cambio de visión que se plasmó el 11 de abril en las urnas se lleve a cabo también en la gestión pública. Así que eso es lo que se discute hoy, más allá de que la norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa haga imposible la posibilidad de no aprobar el presupuesto. El presupuesto se aprueba
porque se aprueba. Lo único que puede hacer la Asamblea en un momento es quizás observar, pero al menos en nuestro caso, nosotros nos vamos a abstener y no vamos ni a aprobar lo que se ha presentado, el informe de la comisión, ni tampoco cualquier otro informe de minoría. Creemos que es una potestad del presidente. Nuestra labor como Asamblea es evidentemente denunciar lo que creemos que está mal, hacia dónde debería ir encaminada la visión de gobierno, pero más allá de eso ya es un tema del Ejecutivo exclusivamente. Ahora, sobre esta proforma, el gobierno ha dicho que, y como usted lo ha reconocido también, es un seguimiento o es una continuación del gobierno anterior porque así tocaba, ya era para finalizar este año, y que la siguiente proforma, la que sería presentada en las próximas semanas, sí va a contener la política económica de este gobierno. Entonces, ahí no deberían estar enfocadas una vez que llegue esta proforma las recomendaciones o los señalamientos, porque en teoría esa sí sería la base de la política económica del gobierno. No, yo estoy de acuerdo, espero que así sea. De hecho, en mi intervención el día de hoy no voy realmente a criticar ni a topar la proforma prorrogada del 2020, a pesar de que tiene serios errores en varios rubros, y eso se ha determinado y se ha hecho público, y por eso quizás le han sacado hasta tarjeta amarilla al actual ministro, casi se va por presentar mal la proforma, y eso lo reconoce el propio gobierno, está mal hecha la proforma. Pero yo sí creo que el debate al menos se tiene que encaminar hacia la programación cuatrianual, porque ahí sí yo entendía que el gobierno debía proyectar ya algo de su visión. Por ejemplo, en materia petrolera, nos dicen que en 4 años se quiere duplicar de 500,000 a 1 millón de barriles, como en Colombia, la producción petrolera. Pero lo que se ve en el papel es que únicamente le suben el 8%. Y lo que se ve en la práctica es que desde el 24 de mayo, y eso mucha gente no lo conoce, la producción petrolera se ha caído en 24,000 barriles. Entonces nadie sabe qué está pasando aquí. Lo mismo pasa, por ejemplo, en temas de exportaciones e importaciones. Se mantienen casi sin movimiento en los próximos 4 años, según la proyección del gobierno. Lo mismo pasa en el tema de impuestos. Hay una subida en la recaudación en el tema de impuestos que no va directamente relacionada a que va a haber más recaudación con impuestos existentes. Todo nos hace pensar, según el papel, que hay subida de impuestos, y eso no fue ni propuesta de campaña, ni en teoría es propuesta de gobierno. Entonces, esas cosas que no cuadran, yo no sé si esa programación se presentó únicamente para que el FMI apruebe el actual acuerdo al que se llegó y fue decir, vaya, es un papel de trámite, apruébeme el nuevo préstamo, o si es realmente la visión de gobierno, porque si es así, créanme que es una decepción. No solo ha sido para quien estamos haciendo política, ha sido una decepción para todos los economistas, incluso aquellos cercanos al gobierno, que en diversos editoriales han criticado lo que se ha presentado. Así que yo de corazón le digo, espero que esto haya sido un papel de mero trámite para el FMI, pero que en la realidad haya otra visión y otros planes del gobierno, y que eso ojalá venga plasmado en la proforma del 2022 y algún plan también a futuro que deberían presentar con esa proforma para que haya una tranquilidad, sobre todo de que vamos enrumbados hacia un buen destino. Ahora, ya el día de ayer la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que se va a enviar este viernes el proyecto de ley creando oportunidades. La semana pasada se había analizado la posibilidad de incluso enviarlo como un proyecto económico urgente. Y sí preocupa porque son varios temas los que englobaría este proyecto de ley: reforma tributaria, reforma laboral. Y como yo también había leído ese artículo de prensa del domingo pasado, ¿no? ¿Será entonces este un globo de ensayo que el gobierno envía a la Asamblea para que ustedes, obviamente, con todos estos señalamientos de que sería inconstitucional, no lo den paso y se abra el camino entonces para una consulta popular? Lo que dijo ese editorial, y demos de créditos también a quien lo escribió, es el señor Roberto Aguilar. A mí no me quiere mucho, pero a veces dice cosas importantes, y en este caso creo que él se dio cuenta de lo que habíamos previsto algunos desde hace varios días, de que este sería un globo de ensayo a propósito inconstitucional para que ni siquiera pase el filtro del CAL, es decir, ni siquiera pase el filtro del CAL y digan, ahora sí hay un bloqueo. Espero que no sea así, honestamente. Espero que el gobierno recule, que los abogados entiendan que no ganan absolutamente nada en mandar una ley que es inefectiva, que es inconstitucional, y que más bien tienen que centrarse en lo que dice la ley orgánica, la función legislativa, la Constitución, proyectos de una sola materia, para que haya un tratamiento honesto en la Asamblea. ¿Cómo pueden hablar de
diálogo, de búsqueda de acuerdos honestos, y ellos están en el fondo pensando en una estrategia para deslegitimar a la Asamblea desde la entrada. Así que esperemos que no sea así, esperemos algunos días, esto se presentaría el viernes, entiendo, en la Asamblea, y esperemos que quizás estos intentos de tener una agenda política atrás no se cumplan y venga un proyecto bien hecho, honesto, con el que además podríamos tener muchos acuerdos. Pero, Cuidado, aquí se habla de asambleísta, y disculpe que lo interrumpa, no hay que ser genio porque ya desde la Asamblea mismo se ha dicho que no se van a aprobar algunos temas que el gobierno ha impulsado, como por ejemplo cambiar las formas de contratación, analizar un tema de impuestos para los que ganan un poco más. Y ya eso se ha hecho, se ha dicho, se ha adelantado, aun cuando no hay un proyecto en firme enviado a la Asamblea. Entonces, ¿qué se podría esperar si yo ya sé que me lo van a bloquear? No. Por nuestra parte, al menos, y en eso hemos sido claros, la bancada social cristianos y aliados, no hemos cerrado la puerta, a diferencia de otras bancadas, a que venga lo que venga del gobierno, le vamos a rechazar. No, nosotros creemos que hay que ver qué se presenta en el papel, ver en qué se puede llegar a acuerdos de votación y en qué decir, evidentemente no vamos nunca a llegar a un acuerdo, pero ya con un papel en firme, es decir, esta es la propuesta del gobierno, esto es lo que queremos, cómo lo podemos lograr. Otros grupos sí han cerrado ya la puerta de golpe, tienen evidentemente quizás otro tipo de riñas políticas. Lo que le puedo decir, por ejemplo, en el tema económico es que nuestra posición es muy clara. Todo aquello que vaya en pro de mejorar recaudación sin subir impuestos, exenciones de deducciones, lo podríamos apoyar. Así como, por ejemplo, y esto es lo que le quería decir antes, en el proyecto de educación superior que manda el Ejecutivo tenemos casi un 95% de coincidencias. Y en el tema de libertad de expresión también tenemos casi un 98% de coincidencias. Quizás le puedo decir, tengamos hasta coincidencias en los proyectos que se envíen. Ahora bien, no son temas sencillos y quizás por eso muchos han dicho que no es posible, por ejemplo, en el tema laboral. El tema laboral, hay una complejidad jurídica muy grave en cuando se quiere de alguna manera hacer una circunvalación al actual Código del Trabajo y pasarse por ciertas cosas. ¿Por qué? No solo porque en la Asamblea quizás no se apruebe, porque incluso si se aprobara en la Asamblea, se abre esto una demanda de inconstitucionalidad y puede ser la propia Corte Constitucional la que se tumba temas laborales que no vayan de acuerdo con la normativa actual. Entonces, no es sencillo. Yo le entiendo al gobierno en algunas cosas, especialmente en el tema laboral. Es muy complejo y al menos, por ejemplo, ¿en qué estamos nosotros de acuerdo? En que se establezca la contratación por horas, respetando, eso sí, la afiliación a los derechos sociales para que no haya ningún tipo de inconstitucionalidad. En eso, por ejemplo, nosotros es una propuesta de campaña, la vamos a aprobar. Hay que ver cómo lo propone jurídicamente el gobierno y si es viable ya pasar en la Asamblea, pero el tema no es sencillo, al menos en ese punto específico. Veremos qué pasa entonces este viernes con el envío del proyecto de ley a la Asamblea y cómo lo van a recibir. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en Cachete. Gracias también. Saludos cordiales, gracias. Saludos también. Conversábamos con Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambios.